Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos nuevamente a Entre Washington y México. En esta ocasión tenemos a Manuel Espino, un político mexicano que tiene un gran historial en el gobierno federal y en los partidos a nivel nacional. Él estaba en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y renunció a su puesto de comisionado del Servicio de Protección Federal para ir a apoyar al partido Morena y sus candidatos como oferta a la elección gubernamental en Durango. Manuel, muchas gracias por aceptar la invitación de Entre Washington y México. Con mucho gusto, Jesús. Te saludo a ti y a tu auditorio, con mucho afecto. ¿Nos puedes decir, Manuel, qué es lo que ofrece Espino en colaboración con Morena para la sociedad de Durango en esta contienda por la gubernatura? Mira, no es solamente lo que ofrece Manuel Espino, sino la organización que yo presido a nivel nacional, que se llama Ruta 5, y que hemos venido acompañando al presidente desde su campaña en el 2018 y a todos los candidatos de Morena que ha habido desde entonces en el país, alcaldes, diputados locales, diputados federales, gobernadores. Somos una organización aliada de Morena y lo que le hemos ofrecido pues es experiencia, es estructura, asesoría en estrategias electorales y por supuesto adhesión de simpatizantes y sobre todo votos, porque las elecciones se ganan con votos. Entonces sí tenemos mucho que ofrecerle a Morena, aunque es un partido muy muy fuerte, pues no le estorba el apoyo que nuestra organización le pueda aportar. Y eso estamos dispuestos a hacer también, no solo en Durango en el 2022, sino en los 6 estados de la República donde habrá elección de gobernador, en algunos casos también de alcaldes y en otros de Congreso local. Ahora, para un estado como Durango en estos momentos, ¿cuál es la mayor necesidad ciudadana que se tiene y cuál es la oferta de lo que tú puedes aportar como parte de, como parte de la plataforma de Morena? Ya se trabajará en la plataforma de Morena y se requieren muchas cosas en Durango, pero lo más importante es lograr que Durango tenga autosuficiencia financiera. Somos uno de los estados más dependientes de la federación, es decir, vivimos en un 95% de lo que nos da el país, lo que producen otros mexicanos, aquí lo aprovechamos en un 95%. Somos uno de los estados con mayor capacidad productiva del país y somos de los que menos producen. Porque hemos tenido gobiernos que siguen la inercia de cada año ir a extender la mano y pedirle a la Cámara de Diputados que les dé más recursos. Y el criterio que prevalece allá es que se le da más al que más produce y no es el caso de Durango. O sea, el reto más importante que tenemos es ese, convertir a Durango en una fuerza económica que le dé soporte no solamente a las necesidades propias, sino que le aporte al Producto Interno Bruto Nacional. Y tenemos un proyecto para ello que se llama Es Tiempo de Durango. Es un proyecto en el que venimos trabajando muchos duranguenses desde hace más de 20 años, construyendo condiciones para poder hacer de Durango un polo de desarrollo nacional en compañía o en acuerdo con los estados de Sinaloa y de Coahuila. Es un proyecto largo de explicar, pero consiste en síntesis en convertirnos en un corredor internacional donde cruzan las mercancías que intercambian Estados Unidos, la parte este de Estados Unidos, con Asia. Ahí hay una crisis de transporte de mercancías y nosotros podemos contribuir a resolverla y de pasada, pues convertir a nuestro estado en un polo de desarrollo. Entonces sí tenemos mucho que aportarle al estado y a quien llegue a gobernar Durango. Ahora tú vienes con la experiencia muy fresca de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El Departamento de Estado del gobierno de Joe Biden emitió una alerta de viaje a sus ciudadanos en la cual señalan a Durango como uno de los estados de la República Mexicana con problemas de inseguridad grave y de secuestro. ¿Cuál es la situación
de ese estado, Manuel, en estos momentos? Bueno, me parece un poquito desproporcionada esa apreciación de Estados Unidos. Sin embargo, pues es entendible porque se ha difundido mucho esa información. Sin embargo, aquí en Durango se vive una situación cada vez de mayor tranquilidad. Sí hay problemas de inseguridad, sí hay que hacer mucho más, pero no solamente en Durango, en muchos estados de la República. Y en eso también tenemos una propuesta muy importante de pacificación que estamos ahorita revisando, perfeccionando para ponerla a disposición del presidente de México. Y es una propuesta que seguramente, bien aplicada, dará un cambio muy radical al comportamiento de la inseguridad que va aparejada de la violencia en nuestro país. También ahí tenemos mucho que aportar como organización nacional. ¿Qué es cuál? ¿Nos puedes dar algunos detalles? Prefiero no, perdón, los temas de estrategia, sobre todo en materia de seguridad, no hay que ventilarlos, hay que implementarlos. Y para implementarlos primero tiene que tener el visto bueno del gobierno de la República. Y como te digo, ahorita estamos en la etapa de perfeccionar la propuesta con la participación de personas que han estado muy cerca del problema de la violencia en las comunidades donde más se ha intensificado el problema de la inseguridad. Entonces, con mucho gusto, cuando ya sea una propuesta aprobada, podríamos hablar más a fondo de ella, pero tenemos una propuesta. ¿Que iría del brazo con la de abrazos y no balazos? Es darle sentido a esa propuesta, que está bien, pero falta cómo hacerle. Entonces, lo que estamos proponiendo es cómo implementar esa visión, esa idea de pacificar sin recurrir al uso de la fuerza. Manuel, el presidente López Obrador, casi todos los días en la mañanera, hace referencia directa o indirecta a este cambio de ideología en la mayoría de la población del país, aludiendo claramente a Acción Nacional y al Partido Revolucionario Institucional. Tú fuiste dirigente del primero en 2005. Ya estás desde otra plataforma, bajo otra perspectiva. ¿Cómo se encuentra Acción Nacional en estos momentos? Bueno, pues es evidente el deterioro de ese partido, que comenzó un proceso de descarrilamiento de su trayectoria histórica, democrática, comprometida con la sociedad. Comenzó a descarrilarse sobre todo en el periodo gubernamental de Felipe Calderón. Creo que fue el que le dio la estocada a esa historia de congruencia del PAN. Y hoy, pues el mismo dirigente nacional lo dijo recientemente en Aguascalientes. Tan mal considera que están las cosas que expresó que seguramente el único estado donde podrían ganar las elecciones el año que entra es en Aguascalientes. Y tan mal está el PAN que para poder prevalecer en la vida pública de México con cierta presencia, con cierta fuerza, pues recurrió a una alianza con el PRD que fustigó al PAN después de las elecciones del 2006, cuando ganó Felipe Calderón, a quien decían que era un presidente espurio, y también tuvo que aliarse con el principal adversario histórico del PAN, que es el PRI. Entonces, los tres partidos venidos a menos han tenido que recurrir a una coalición para medio mantenerse en la arena política nacional. Entonces, creo que eso es más que evidente y ellos mismos lo han hecho saber así. Una combinación de partidos que fuera, digo, si hacemos un paralelismo contra natura, ¿no? Porque nada que ver Acción Nacional con el PRI, con el PRD. Sí, nada que ver, pero tampoco son alianzas contra natura. Mira, ese es un mito, eso de que el agua y el aceite no se pueden juntar. Claro que se pueden juntar, los juntos llenan el bote, que es de lo que se trata. O sea, las alianzas, las coaliciones no tienen que ser vistas desde el punto de vista ideológico. Eso es obsoleto, eso es viejo en el mundo. Y aquí en México, qué bueno que lo estemos superando. Lo importante es que las personas que se postulen tengan la aptitud, la honestidad, la eficacia para gobernar, para hacerlo bien en beneficio de los ciudadanos, más allá de si eres de izquierda, de derecha, liberal, conservador, etcétera. Y bueno, en ese sentido yo no veo mal que hagan coaliciones. El problema es que no lo hacen en torno de un proyecto claro, lo hacen solamente para hacer una fuerza bruta y tratar de recuperar privilegios perdidos recientemente en la vida pública del país. Entonces, no hay un proyecto claro ahí para beneficio del país. El beneficio que buscan es propio, es de poder, y eso sí es cuestionable. Ahora, mencionaste a un personaje que para esta época pues, sería parte de la historia y nada más, pero él quiere seguir ahí en el ajo, Felipe Calderón Hinojosa. En Estados Unidos se va a llevar a cabo en octubre el juicio
criminal por acusaciones relacionadas al trasiego de drogas en contra de quien fuera su mano derecha, asesor, amigo, arquitecto de la lucha militarizada contra el narcotráfico, Genaro García Luna. Se habla y se especula, previo al juicio, que pueden surgir muchos nombres de políticos embarrados en el narcotráfico durante el juicio. ¿Qué piensas tú de este proceso judicial en Estados Unidos en contra de un personaje esencial para lo que quiso hacer Calderón en México? Para lo que quiso hacer y para lo que hizo. O sea, realmente se degradó la política de manera impresionante y sobre todo en el ámbito de la seguridad. Y efectivamente, Genaro García Luna, pues además de ser su amigo, era su asesor, era el que definía qué hacer y qué no hacer en materia de seguridad. Y eso acreditó a la postre que quien realmente fue un peligro para México fue Felipe Calderón. Y eso pues tendrá que evidenciarse seguramente en ese proceso judicial que se lleva en Estados Unidos. Yo no dudo que otros amigos, otros aliados, otros asesores o consejeros o incluso familiares de Felipe Calderón puedan salir exhibidos como también aliados del crimen organizado. ¿Cómo quiénes en el caso de familiares? Pues no lo sé, no lo dudo, porque Felipe Calderón se apoyó mucho en la vida política, en su desempeño como presidente, en familiares, pero no especulemos ahorita con hombres, ya se sabrá. ¿Su hermana, sus cuñados? ¿De quién hablamos? Pues de sus hermanos o de sus cuñados o de otros, ¿no? Pero bueno, ya se verá. Ahora, tú conociste a Felipe Calderón. ¿Le crees que no supiera o no estuviera enterado de lo que hacía García Luna en relación con el cártel de Sinaloa? No, por supuesto que no le creo que no supiera en qué pasos andaba Genaro García Luna. Yo tuve una reunión de seguridad en Colombia, un congreso internacional que yo convoqué, y allá hubo las quejas de varios países respecto al desempeño de Genaro García Luna. Se quejaban de que le daban información que él compartía a los grupos vinculados al crimen organizado, y se lo informé al presidente Felipe Calderón. Y no solamente no escuchó lo que le compartí, dije, no es algo que yo esté inventando, eso se dijo en una reunión en Colombia y te lo comparto. Hasta se enojó. Y cuando hicimos un congreso similar al de Colombia en México, al que iba a acudir Felipe Calderón, finalmente nos dejó plantados y mandó en su representación a Genaro García Luna. Entonces, bueno, pues era muy claro que él sabía qué hacía, qué se decía de Genaro García Luna, y sin embargo le daba su total confianza. ¿Qué te dijo cuando se enojó Calderón al reportarle lo de Colombia? Dijo que eran mentiras, fue todo. Ahora, en el tema, pues obviamente si surgiera en el juicio el nombre de Felipe Calderón, con conocimiento, no sabemos en qué situación, sería mucho especular, pero aún surgiendo su nombre, en este caso como solapador de García Luna, ¿qué consideras tú que debería hacer el gobierno federal al respecto? Sobre todo, porque efectivamente, como tú dices, lo que hizo y deshizo, y cuando digo hizo, puede descomponer al país en términos de seguridad, y deshizo a la sociedad mexicana con tanto muerto. ¿Qué debe hacer el gobierno federal? ¿Procesarlo o mantener esta idea de que a los expresidentes hayan hecho lo que hayan hecho no se les toca? Bueno, el presidente López Obrador ha sido muy claro de que no debe de haber impunidad para con nadie y tampoco para con los expresidentes. Por eso él promovió la iniciativa de que se pudiera juzgar a los expresidentes. Creo que el gobierno federal haría bien por lo pronto en integrar una comisión de la verdad para ver qué pasó en ese periodo de tantas muertes que todavía no podemos revertir. Era obvio que si seguíamos ese camino iba a quedar un daño muy grave y no se podría resolver en el corto plazo. Yo se lo llegué a decir personalmente a Felipe Calderón. Le llegué a reclamar su estrategia de seguridad, porque era una estrategia, le dije, homicida, porque lo único que genera son muertos, no se resuelve el problema. Y ante su sordera presidencial, pues lo hice público.
públicamente le reclamé su estrategia y eso fue lo que ameritó que me expulsaran del PAN, acusándome de exceso de libertad de expresión. Pero bueno, pues eso ya es pasado, pero lo que yo creo que debe haber es por lo menos una comisión de la verdad que investigue realmente qué pasó, por qué pasó, a quién se le puede atribuir responsabilidad en esta herencia de violencia que estamos todavía padeciendo. Por todo esto, ¿tú consideras, y en compensación o pago, o si tú quieres para intentar sanar tantas heridas que dejó abiertas en el país Felipe Calderón con su lucha militarizada, que el expresidente debería estar tras las rejas? Pues no lo sé, mira, eso lo tendría que resolver un juez. Y eso no resuelve el problema de la inseguridad. El problema de la inseguridad hay que resolverlo. Y no se resuelve ciertamente a balazos. Tiene que implementarse una estrategia distinta. Pero tampoco se deja inmune a los responsables. Sí, claro que no, o sea, impunidad no. Pero bueno, insisto, lo más importante es resolver el problema. Y si hay un proceso judicial que seguirle a Felipe Calderón o a otros, pues adelante. Eso que no haya impunidad, sin duda. Eso es muy necesario. Ahora, pero sí. Perdón, ¿decías? No, adelante. Quiero cerrar esta plática contigo, Manuel Espino, entre Washington y México, con una pregunta y tomando en cuenta que tú conociste a Felipe Calderón, hablaste con él, porque cuando se menciona públicamente, la gente que lo sigue defendiendo dice que es un mito. Y causó muchos problemas, incluso a nivel periodístico, el que se le mencionara. ¿Es o no alcohólico Felipe Calderón? Pues yo creo que sí, por lo que lo conocí, pero pues eso es muy su vida personal. Muy bien. Gracias, Manuel Espino, por esta plática entre Washington y México. Y claro, gracias, Jesús. Buscándote cuando ya esté el avance del proceso electoral en el estado de Durango. Muchas gracias. De nada, buen día. Entre Washington y México. Volvemos. Pucha Play con Gonzalo Lira. Ya está con nosotros Gonzalo Lira Galván para hablarnos de lo que hay en la televisión y en estas plataformas digitales que se han vuelto pues la moda en todo el mundo. Con Pucha Play está aquí Gonzalo. ¿Qué nos tienes, Gonzalo? Hola Jesús, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte y en saludar a la gente que nos escucha. Pues fíjate que he estado pensando mucho y sobre todo pues conforme se acercaba esta fecha de platicar de esta serie Succession, que le pasó un poco como a Breaking Bad, ¿no? Que se tardó un par de temporadas en que le llegara a infectar, a contagiar de entusiasmo a un público más grande, pero que ahorita con que ya lleva 3 temporadas, es muy interesante ver cómo la gente está fascinada con la familia Roy, estos dueños de un conglomerado de medios de comunicación, y los juegos de poder que se traen entre ellos. Y me emocionaba hablarlo contigo, porque sé que ya lo has visto, porque pues tú eres alguien que también le sabe a estas mentes, pues que sí son un poco criminales ahí de cuello blanco, pero que al mismo tiempo viven en una burbuja alejada del mundo al cual se supone o para el cual se supone que hacen su trabajo. No sé a ti qué te parezca Succession, si lo ves realista, si lo ves un poco exagerado, también estoy un poco inspirado en me parece que Shakespeare. Logan, quien es el patriarca de esta familia, el dueño de este conglomerado, es el ejemplo más claro de lo maquiavélico que es el mundo empresarial. Cómo no miran hacia abajo y ven a la población en general estrictamente como clientes ignorantes, y además abusando de sus influencias, ¿no? Porque creo que esta lucha entre los 3 hijos de Logan por ver quién lo reemplaza como presidente ejecutivo de la empresa expone cómo pueden corromper y manipular a las autoridades y a los mercados bursátiles con mentiras. No les importa absolutamente nada al público. Lo que quieren es hablar de cientos y miles de millones de dólares que pueden ganar por encima del interés
y el bienestar de la gente. No, y por encima del interés y el bienestar de su propia familia, ¿no? Que eso es lo que se vuelve muy interesante y que pues seguramente hay 1000 historias como esas en la realidad, pues tanto de gente de medios de comunicación, digo, pienso en México y se me ocurre una familia que siempre ha estado al frente de medios gigantescos, pero también pensar en Estados Unidos, exacto, y pensar en Estados Unidos, la gente de Viacom, que también es una familia y que también se ha visto involucrada en temas pues que tienen que ver con estos duelos de poder. Fíjate que es curioso que menciones a Logan, porque tuve la oportunidad de platicar con Brian Cox, que es el actor que lo interpreta, y justo le preguntaba eso, ¿por qué para él es tan atractivo? Porque además a lo largo de su carrera Brian Cox ha hecho infinidad de personajes despreciables. ¿Y te parece que escuchemos un poco de lo que me dijo? Claro que sí. No human being is irredeemable. No hay seres humanos perfectos y creo que todos tenemos la capacidad de ser redimidos. Y creo que esto es lo que uno debe hacer como actor. Debes de presentar a tus personajes como son, en toda su humanidad. Y con humanidad no me refiero a que todos deben de ser agradables o que debe haber simpatía. A mí no me interesa la simpatía. Mi personaje Logan, para mí es un personaje mal comprendido y aunque tiene problemas y tiene un carácter horrible y es rudo, la verdad es que él ama su trabajo y ve su trabajo y su negocio como un juego muy elaborado. Y ese es el canal de entrada para quién es este hombre, para entenderlo. Y eso es lo que me gusta de mi trabajo. Por eso es que me motiva. Vaya que desprecia uno a los personajes de esta serie, Gonzalo, porque además de los hijos, que son 4, con el tontito que quiere ser presidente de los Estados Unidos, los otros 3 que tienen los ojos puestos en el dinero se hacen pedazos entre ellos. Y bueno, te voy a dar un atisbo del último episodio de la temporada y de la serie, y es muy fácil, que al final, en contra del patriarca, se unen los cachorros y terminan destrozados. ¿Y cuántas veces no hemos visto esas historias una vez más, no? No sé, tú que justo has hecho perfiles de personajes pues que se mueven en estos mundos extraños completamente ajenos a la realidad de nosotros los terrenales y los mortales, ¿a qué crees que se debe nuestra fascinación? ¿Por qué vendes tantos libros de estos personajes? Pues porque me parece que la gente siempre está interesada en saber cómo vive esos personajes que tienen poder, que son capaces de cumplir cualquier capricho que se les venga en mente, incluso de deshacer las vidas de otras personas que les estorban. Eso siempre lo vemos como una especie de reflejo de lo malo de nuestra sociedad que nos atrae, que queremos aprender lo que ocurre, y me parece que esta serie Succession es un ejemplo claro de lo más despreciable del dinero en los Estados Unidos, que mucha gente admira, la gente que tiene poder. Bueno, hasta el presidente de los Estados Unidos en esta serie se doblega ante el poder de un patriarca dueño de un gran conglomerado de medios de comunicación. Y es curioso que menciones la palabra patriarca porque también habla mucho del poder de los hombres en estos mundos, ¿no? Pues está el personaje de la hija que quizás es como la más preparada para pues sí, suceder al padre, pero bueno, ya quien no lo haya visto no se las vamos a echar a perder. A mí lo que llama la atención, y ahorita que te preguntaba eso, es, ¿tú crees que también es una forma como de asomarnos de una manera segura a lo más oscuro? Pues creo que todos tenemos ambiciones y a todos nos puede corromper el poder. ¿Tú crees que eso puede llegar a ser también el atractivo? Como decir, no, como no tengo ese poder y no me voy a arriesgar a jugar esos juegos, por lo menos me asomo, lo veo y lo vivo desde la butaca. Pues me parece que tiene esos dos atractivos, ¿no? Primero, ver cómo vive esta gente inalcanzable para el resto de los mortales, como dices tú, cómo son capaces de pisotear a cualquiera sin importarle las instituciones. Y por otro lado, me parece también lo que se puede hacer con tantísimo dinero, ¿no? Una de las cosas más importantes de esta serie para mí como simple observador es que todos lo tienen a la mano, pareciera que están ahí a 3 pasos de ellos. Ese es el poder del dinero que atrae a muchas personas. Me parece que eso es lo que ha hecho de Succession una serie adictiva para quienes la están viendo. Pues ahí está, que se la avienten en HBO Max porque, como bien lo dices, se está poniendo
Llevamos 3 temporadas, se está poniendo bien sabrosa la masacre. Pues ahí está Pucha Play con Gonzalo Lira Galván, aquí en Entre Washington y México. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Lo más importante es leer, y para eso tenemos aquí a Fernanda Álvarez, quien nos va a hablar de sus recomendaciones en esta ocasión para mantenernos entretenidos, cultos y educados. Mi querida Fer, gusto de saludarte. Hola Jesús, pues otra vez muchas gracias por invitarme siempre para platicar de libros y tener, espero, buenas recomendaciones para ustedes y que los disfruten. Traigo 2 libros muy distintos para esta ocasión. Uno se titula ¿Cómo enseñarle filosofía a tu perro? Es de un autor inglés que se llama Anthony McGowan y es un libro que en lo personal me gusta mucho porque es la historia de Anthony con su perro Monty, que empiezan a hacer caminatas al veterinario porque Monty no está bien, se encuentra un poquito enfermo y aprovechan esas caminatas para que el perro platique con Anthony y le empiece a preguntar acerca de la vida, acerca de lo bueno, de lo malo, de la ética que tanta falta nos hace en el mundo actual, de lo falso, de lo verdadero y por supuesto hace un recorrido por distintos filósofos como Schopenhauer, Kant, Platón, por supuesto Aristóteles y es un libro que nos lleva de la mano caminando con Anthony y con su perro Monty, así que yo creo que lo pueden disfrutar mucho, es muy ligero, no es nada pretencioso, es un poco el libro como El mundo de Sofía, pero recordarán que ese libro hacía un recorrido histórico, en este caso más bien es temático, entonces es un libro que nos pone en jaque, que nos hace preguntas y que nos sirve para platicar con la gente también cercana a nosotros, ¿no? Acerca de esos temas o valores tan importantes para este mundo actual. Querida Fernanda, dígame. Me gustaría, para adentrar un poco más a quienes nos escuchan, lo más importante es leer. ¿Qué le dice Monty a su compañero de caminatas, por ejemplo, sobre Kant? Es interesante saber desde la perspectiva de un perro. ¿Qué es lo que se pregunta? Que me parece que es un monólogo, ¿no? Rechazando lo que piensa el perro. Correcto, sí, pues se pregunta justo lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces en esta imagen kantiana del deber ser, es lo que está planteando Anthony conforme van caminando y van viendo pues qué es lo que hace un perro bueno, ¿no? De qué manera debe de comportarse, cuando no está tan bien la situación, ¿no? Si el perro empieza a agredir a alguien más. Entonces aprovecha como estos momentos muy básicos que puede tener un perro, que los que tenemos perros pues sí hablamos la verdad bastante con estos compañeros que están con nosotros todos los días para plantearle estas cuestiones, ¿no? Entonces el perro también contesta, ¿no? Y él es el que va caminando y se empieza a cuestionar acerca de lo que está viendo en el exterior, de cómo puede ser un buen perro, de qué es lo que significa ser malo, y en ese sentido retoma a Kant y plantea estas cuestiones kantianas, ¿no? Y bueno, aprovechando por ejemplo lo bello y bueno y verdadero de Platón, ¿no? Que siempre nos estaba planteando al principio, pues nos pone como en jaque, ¿no? Y decir qué realidad estamos viviendo y qué tanto el mundo de las ideas nos permea y en estas caminatas aprovechan para ponerlo en cuestión. O Schopenhauer, ¿no? El mundo del arte, el mundo de si la vida sirve o no sirve para nada, pues también nos van acompañando ahí pensando que Monty, no se les olvide, va todos los días camino al veterinario porque hay algo que no tiene bien en su salud. Entonces, pues además de ser el mejor amigo del ser humano, ahí tenemos, el perro puede ser también un profeta. ¿Y qué segunda recomendación nos tienes, mi querida Fran? El segundo, pues, es nuestra querida Alice Munro, que como saben, nuestro Premio Nobel de Literatura, es una súper escritora. Para quienes no se han adentrado a sus cuentos, se las recomiendo muchísimo. En esta ocasión se titula Algo que quería contarte, que es el título de su primer cuento que abre en estos relatos inéditos, nunca se habían publicado en español. Y yo creo que en general lo que les puedo decir de Alice Munro es que nos plantea universos que pueden ser, o más bien que son muy dramáticos, y sin embargo ella tiene la capacidad de plantear a estos personajes con una distancia absolutamente natural. Personajes actúan con una naturalidad abrumadora, ¿no? Que a veces uno diría, bueno, para mí sería algo súper dramático, estaría tirada en el piso, es algo súper duro, y ella mantener o contener a estos personajes que son increíbles en cada uno de sus cuentos. Recuerden que es el Premio Nobel de Literatura, lo reitero, y que merece muchísimo la pena ser leída en cualquier momento del día, porque como son cuentos, pues uno al día, uno antes de dormir, siempre cae bien y tendremos sueños bastante amables. Uno al despertar y uno antes de dormir.
Correcto. Pues ahí está. Lo más importante es leer con nuestra querida Fernanda Álvarez, que para fortuna de entre Washington y México, nos la presta siempre Penguin Random House. Y ahora muchas sí, gracias, Jesús. A los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Gracias. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.